Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas retro gamers. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje por la época dorada de los videojuegos, donde los arcades reinaban en las salas recreativas. Pero, ¿qué pasaba cuando queríamos disfrutar de estos títulos épicos desde la comodidad de nuestra casa? La Super Nintendo fue la consola que logró traernos algunas de las mejores experiencias arcade directamente al televisor. Traemos un top con los 10 mejores juegos que hicieron ese salto de los salones recreativos a la Super Nintendo, manteniendo su esencia y volviéndose verdaderos clásicos en nuestras casas. ¿Están listos para recordar estas joyas? Vamos a empezar. Este es, sin duda, uno de los juegos que definió el género de pelea. Street Fighter 2 de World Warrior fue una revolución en los arcades. Con su mecánica fluida, su innovador sistema de combos y sus icónicos personajes, la adaptación a Super Nintendo fue increíblemente fiel, trayendo esa experiencia arcade a nuestros hogares. Aunque gráficamente era un poco menos detallada que la versión original, la esencia del combate y los controles se mantuvieron intactos. Ryu, Chun-Li y compañía demostraron que no había que gastar más monedas para tener batallas épicas. Un beat'em up clásico de Capcom, Final Fight trajo toda la acción y los golpes callejeros de los arcades a la Super Nintendo. Aunque la versión de consola perdió el modo cooperativo a 2 jugadores, la esencia del juego seguía intacta. Cody, Hagar y Guy luchan contra pandillas en Metro City en busca de rescatar a Jessica, y aunque algunos niveles y enemigos no llegaron al port, fue un imprescindible de la consola. Acción sin parar en cada esquina. Los Fatalities por fin llegaron a la Super Nintendo. Mortal Kombat 2 fue un juego revolucionario, no solo por su jugabilidad, sino también por su controversia. Su violencia gráfica fue la razón por la que se creó el sistema de clasificación de videojuegos, no sé si esto lo sabías. La versión de Super Nintendo mantuvo los Fatalities sangrientos intactos, a diferencia del primer juego. Si bien algunos detalles gráficos se suavizaron, los movimientos y la brutalidad del juego se mantuvieron, haciendo de este port un favorito en las salas de estar de los 90. Sunset Rider es un clásico de los salones recreativos que nos llevó al viejo oeste con un montón de disparos y acción desenfrenada. La versión del Super NES recortó un par de detalles respecto al arcade, pero sigue siendo una adaptación más que decente. Los colores vibrantes, los cowboys carismáticos y la banda sonora pegajosa siguen intactos, haciendo que los jugadores puedan disfrutar de esta aventura al estilo western desde casa. Eso si se pueden dar el lujo de tener este cartucho para su consola, ya que en portales como eBay, por ejemplo, este supera los $100. Los héroes en caparazón lograron brillar tanto en los arcades como en su versión para Super Nintendo. Aunque el port tuvo algunos cambios en los gráficos y en ciertos niveles, Turtles in Time en la Super NES mantuvo su esencia intacta. El modo cooperativo, los golpes y patadas y las famosas peleas contra Shredder hacían que los jugadores volvieran una y otra vez. El viaje en el tiempo de las tortugas fue una experiencia inolvidable para muchos. Boom Chacalaca, o como se diga, NBA Jam fue una locura en los arcades, y su port a la Super Nintendo no decepcionó. Las partidas de baloncesto o básquetbol, llenas de acción exagerada, mates imposibles y personajes que literalmente prendían fuego cuando estaban en racha, fueron trasladados con gran fidelidad. Aunque los gráficos se redujeron un poco, la diversión y el espíritu competitivo se mantuvieron firmes. Si eras fan del baloncesto, este juego era indispensable. Para los amantes de los juegos de naves, R-Type 3 fue una de las mejores adaptaciones de un shoot 'em up arcade para Super Nintendo. Con sus gráficos detallados, jefes impresionantes y una dificultad infernal, este juego mantenía a los jugadores al borde de sus asientos.
La Super NES hizo un gran trabajo, manteniendo la sensación de intensidad del arcade original, trayendo la batalla espacial a nuestras pantallas de TV en todo su esplendor. Super Ghosts and Ghost es un título que mezcla entre la versión arcade y una actualización de lo que Ghosts and Goblins fue en los arcades. Con su brutal nivel de dificultad, los jugadores controlaban a Sir Arthur en su aventura para salvar a su amada, enfrentándose a hordas de demonios. Aunque no era un port directo del arcade, Super Ghosts and Ghost tiene todo el ADN del original, con una jugabilidad exigente, gráficos mejorados y ese aire clásico de Capcom. Otro gran shoot 'em up que hizo una fantástica transición de los arcades a la Super Nintendo. Gradius 3 mantuvo los intensos niveles, la enorme variedad de armas y el frenetismo del original. Aunque el port subía de ralentizaciones cuando había demasiada acción en pantalla, los jugadores de la Super Nintendo lo perdonaron, gracias a la fiel recreación de la experiencia espacial, un clásico para los amantes de la acción rápida y estratégica. SNK era conocido por sus impresionantes juegos de lucha, y Samurai Shodown es uno de los ejemplos más claros. Si bien el port a la Super Nintendo sacrificó algunas cosas en el apartado gráfico y sonoro, la esencia de los duelos samurái con armas se mantuvo viva. Cada pelea era un enfrentamiento estratégico, con personajes memorables y un estilo de combate único. La versión del Super Nintendo fue una de las pocas maneras de disfrutar de este título fuera de los costosos sistemas de Neo Geo. Este listado, de alguna manera, nos lleva por un viaje nostálgico a las mejores adaptaciones arcade que hicieron su salto a la Super Nintendo. Si bien muchas veces las versiones de consola no podían igualar la potencia de los arcades, la Super Nintendo se las arregló para mantener el corazón de cada título. Estas joyas portadas nos recuerdan que no hace falta estar en una sala recreativa para disfrutar de la magia de los arcades. Si piensas que hay alguno que no está en la lista, háznoslo saber y disfrutemos y recordemos juntos. Un abrazo para todos y todas.